Hola, este es el equipo 1, conformado por dos integrantes que son Leija Ruiz Rafael Sebastián y López Martínez Genaro. Nosotros vamos a explicar sobre el patrón de diseño Command. Ahora, ¿qué es un patrón de diseño? Bueno, un patrón de diseño describe un problema que ocurre de manera cotidiana y describe el núcleo de la solución, de tal manera que la solución se puede utilizar muchas veces. Esto quiere decir que el patrón va a describir el problema y también la idea de la solución, además de que se puede reutilizar cuantas veces sean necesarias. ¿Por qué debemos de usar los patrones de diseño? Bueno, una de las razones es que abarcan muchos problemas con sus respectivas soluciones. Esto quiere decir que los patrones de diseño han estudiado diferentes problemas de la vida cotidiana y han obtenido las soluciones para cada uno de ellos. Otro es que adaptan la resolución al problema. Esto quiere decir que cuando un patrón de diseño ya tiene una solución para un problema en específico y surge un problema parecido a ese problema ya registrado, entonces es posible que la solución de ese problema registrado pueda adaptarse al problema nuevo. La última razón es que se evitan dar muchas soluciones para el mismo problema. Esto quiere decir que cuando un problema tiene más de una solución posible, haya una posibilidad de que esas soluciones se combinen y den una solución errónea. Es por eso que aquí entra el patrón de diseño, porque el patrón de diseño lo que va a hacer va a buscar la solución más eficaz y eficiente posible para ese problema. Para los patrones de diseño existen tres diferentes tipos de patrones. El primero es el patrón de creación, el segundo el patrón de comportamiento y el tercero es el patrón de estructuras. Más adelante se van a explicar cada uno con sus respectivos ejemplos. Los patrones de creación es uno de los tipos de patrones de diseño, por lo cual se van a describir tres características. Una de ellas es que facilitan la tarea de creación de nuevos objetos. Aquí se refiere cuando se quieren crear nuevos objetos, se puede separar esta tarea de las demás al momento de implementar el programa. Otra característica de este tipo de patrón es que normalmente trabajarán con interfaces. Esto quiere decir que al momento de implementar las clases se necesitarán de otras. Y la última característica sería procuran independizar el programa. Algunos ejemplos de los patrones de creación serían Abstract Factory, Factory Method, Builder y Prototype. Otro tipo de patrón de diseño serían los patrones de comportamiento, y este tiene como característica que se centran en los algoritmos y en la asignación de responsabilidades entre objetos. Esto quiere decir que va a describir cómo está la comunicación entre los objetos del programa. Algunos ejemplos de los patrones de comportamiento sería el que vamos a explicar, que sería el command. Otros serían chain of responsibility, mediator y memento. Ahora, el último patrón de diseño sería el patrón estructural. Este tiene como características las siguientes. La primera es facilitan la modelización de nuestro software. La segunda sería la forma en la que unas clases se relacionan con otras. Aquí quiere decir que cuando una clase es una interfaz de otra o también cuando una clase es padre de otra clase. Algunos ejemplos del patrón estructural serían adapter, bridge, composite y decorator. También se va a plantear que no solo existen los patrones de diseño, sino también los antipatrones, que estos son los que van a conducir a una mala solución del problema, y son de dos tipos, los antipatrones de diseño de software y los antipatrones de diseño orientado a objetos. Ahora, ya que se planteó lo que es un patrón de diseño, se debe de saber qué hay que hacer antes de aplicar un patrón de diseño. Cabe destacar que un patrón de diseño se encuentra en la parte del diseño de software, y en este diseño de software también se encuentran otros conceptos que se van a explicar a continuación. Uno de los antecedentes sería el mismo diseño de software. ¿Por qué? Porque en esta es una fase donde consta de actividades que se basan en la especificación de requerimientos, o sea, los requisitos que el cliente te pide. Y además brinda los elementos necesarios para poder hacer el software.
Otro antecedente sería la arquitectura del software, pero este antecedente ya se asemeja más a los patrones de diseño, porque en este se describen los subsistemas y componentes de un sistema de software y las relaciones que existen entre ellos. Entonces quiere decir que es una abstracción de todos los componentes del sistema, y es algo que también se hace en los patrones de diseño. También como antecedentes se necesitan tener claros conceptos como pila, que es una lista ordenada de datos que permite almacenar y recuperar datos. Cola, que es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en que la operación de inserción push se realiza por un extremo y la operación de extracción pull se realiza por el otro. Iterador, que es un objeto que permite al programador recorrer un contenedor particularmente listas. Herencia, que es un mecanismo que nos permite extender las funcionalidades de una clase ya existente. Abstracción consiste en aislar un elemento de un contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. Encapsulación es el ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembros de un objeto de manera que solo pueden cambiar mediante las operaciones definidas por ese objeto. Interfaces. Medio común para que los objetos no relacionados se comuniquen entre sí. Y excepciones, que es una técnica de programación que permite al programador controlar los errores ocasionados durante la ejecución de un programa informático. El patrón command nos permite abstraer el código de tal manera que podamos tratar a los objetos como si fueran las órdenes que introducimos a la consola del sistema operativo. De esta manera podemos establecer un orden en las peticiones a ciertas órdenes y tratarlas con una cola o estructura general. En pocas palabras, es como si encapsuláramos las peticiones en forma de objetos. Generalmente se aplica cuando precisamos de colas, pilas u otras estructuras para generar las invocaciones. Existe la posibilidad de cancelar operaciones o el momento de ejecución del subprograma o subproceso debe ser independiente del contexto en el que se invoca. Las clases que implementan a command son concrete command, client, invoker y receiver. Concrete command definirá la funcionalidad de la orden a la que representa el comando mediante la definición del método execute. Client es la aplicación que crea un comando concreto y también este indica quién será el receptor. Invoker es prácticamente el contenedor donde está el comando asociado a la petición. Receiver será el documento donde sabrá cómo realizar las operaciones asociadas a una petición. Lo impresionante es que cualquier clase puede ser el receptor. En el siguiente diagrama de clases podemos observar la relación entre clases. Por ejemplo, la clase cliente tiene una relación de dependencia con la clase concrete-command y tiene una relación de asociación con la clase receptor. La clase concrete-command tiene una relación de asociación con la clase receptor y una relación de realización con la interfaz command, mientras que la clase invocador tiene una relación de agregación con la interfaz command. Se podría decir que la clase cliente es responsable de crear un concrete command e inicializar el receptor. La clase receptor sabe cómo debe trabajar para atender cualquier petición. La clase concrete command define la unión entre la acción de ejecutar y el receptor. Command es la interfaz para todos los comandos y la clase invocador es quien lleva a cabo la petición a la ejecución. Una mejor forma de entender cómo interactúan las clases es con el siguiente ejemplo. Un cliente sabe qué es lo que va a pedir y crea su orden. Después llama a la mesera, quien se encarga de tomar la orden y posteriormente llevarla del cliente al cocinero. El cocinero lee la orden y la prepara, y al final tiene el pedido del cliente. Alguna de las ventajas de este patrón es el desacoplamiento de la aplicación que involucra las órdenes y la implementación de las mismas. Como las órdenes son objetos, podemos aplicar la herencia a las mismas o realizar composición de órdenes.
El conjunto de órdenes es escalable y permite modificar las órdenes a ejecutar en tiempo de ejecución. Y una de sus desventajas es que aumenta mucho el volumen de nuestro código. Existen algunos patrones relacionados con command los cuales se apoyan entre sí para su implementación. Tal es el caso de Factory Method, que ofrece una forma alternativa de llamar a las órdenes, además del uso de Command Manager. Intérprete. Se puede implementar un pequeño intérprete mediante clases command. Composite permite realizar agrupaciones de órdenes de forma similar a una macro. Y Memento, que puede mantener el estado que requiere el comando para deshacer su efecto. Algunas clases del lenguaje Java tienen como referencia este patrón. Estas clases son button y menu item, ya que saben qué van a hacer pero no el cómo. Ahora, ya que se explicó el patrón command, pasaremos a dar unos ejemplos para que se pueda entender de mejor manera. El primer ejemplo va a ser manejo de archivos. Bueno, esta es la primera imagen del código y una de las clases implementadas en él. Esta clase se va a llamar iMenuItem y esta es prácticamente una interfaz. Esta interfaz lo que va a hacer va a describir la estructura de los comandos, la cual define el método de ejecución genérico para todos los comandos. Esto quiere decir que esta interfaz va a contener el método genérico al cual todos los comandos van a llamarse. Claro, este método, el método genérico es el método de ejecutar. En esta segunda imagen del código se puede ver una clase llamada receptor, y eso es lo que va a ser un receptor. Este receptor es un componente del patrón command y lo que va a hacer va a recibir la acción llamada por algún comando y va a poder manipular esa acción. Como se puede ver en el programa, se va a comparar la cadena recibida con un cero. Por ejemplo, si aquí recibe la acción de abrir y es igual idéntica a cero, se va a poder meter al condicional e imprimir abrir documento. Eso quiere decir que se hizo una acción. Y así va a ser consecutivamente si es en abrir, imprimir o salir. Ya sea si en alguna de esas tres opciones no recibe como acción eso el método receptor, digo la clase receptor, al final va a poner nada más una opción no válida. Para esta otra imagen se puede ver una clase llamada MenuItemSalir que implementa la interfase iMenuItem. Y bueno, esta clase como ya se puede ver, que va a implementar la interfaz, se va a comportar como un concrete command, un comando concreto, porque aquí el comando va a llamar a la acción. Y bueno, como habíamos mencionado antes, la acción aquí va a ser ejecutar. Entonces, esta clase que va a ser como concrete command va a llamar al método ejecutar y lo va a sobreescribir. Como se puede ver en la línea 16, eh, se puede ver cómo se define con la cadena salir, que es una acción que después se va a llamar al método, digo, a la clase receptor. Bueno, en esta otra imagen se puede ver que es otra clase llamada MenuItemImprimir y esta también va a implementar a la interfaz iMenuItem. Y bueno, como también implementa la interfaz, también quiere decir que se va a comportar como un concrete command y la diferencia es en el método de ejecutar. Claro que es la acción, ¿no? Aquí el método ejecutar se va a definir con la cadena imprimir, por lo cual también se va a llamar el método receptor, pero ahora con una diferente cadena que es imprimir. Y bueno, ya sabemos lo que hace el método, la clase receptor. En esta otra imagen del código se puede ver otra clase llamada MenuItemAbrir, que al igual implementa la interfaz iMenuItem. Y bueno, como las dos imágenes anteriores, también se va a comportar como un concrete command. Aquí la diferencia va a ser, claro, en el método ejecutar, pues también se sobrescribe. Y la diferencia es en la cadena. La cadena va a ser abrir, no va a ser imprimir ni salir. Entonces, cuando se llama el método de receptor, no se va a mandar a la cadena abrir para hacer sus respectivas acciones. Esta clase se llama menú
y no es como las anteriores que se tratan como un concrete command o una interfaz. Esta más bien va a ser un invoker, otro componente del patrón command, y como se puede ver en ella, se implementa una lista de arreglos del tipo iMenuItem, y en esta lo que se va a hacer, se van a agregar los otros comandos. Un invoker cabe destacar que se define como la acción de llamar el método genérico al comando. Y como sabemos, el método genérico es ejecutar. En esta última imagen de las clases del programa se puede ver una que se llama main y que contiene al método principal. Esta clase va a ser como un client o el cliente, es otro componente del patrón command. Y esta lo que va a hacer es va a crear el invoker, va a crear el receptor y va a crear los concrete commands, ¿no? Y en esta prácticamente es como una de las principales del patrón command, pues como dije, va a crear todas las demás. En esta última imagen se puede ver la ejecución final del programa, donde podemos ver algunos mensajes que son abrir documento, imprimir documento y salir del programa. Hay que recordar que estos mensajes se vieron en la clase receptor. Cuando una clase que funcionaba como un comando concreto llamaba al receptor con el método sobrescrito. El método sobrescrito era ejecutar. En cada uno de los comandos concretos tenía su diferente cadena que se iba a enviar al método receptor. Y bueno, se puede ver que en cada uno de ellos, cuando se llamó al método receptor, se hizo lo que se tenía que hacer, imprimió los adecuados. Para el segundo ejemplo, se realizó un programa que trata del manejo de una casa inteligente con el control de luces y la puerta, siguiendo el patrón command. Para iniciar se tuvo que crear una interfaz command para llamar a la operación de execute en las clases concrete command. El siguiente paso era declarar a los receptores que son los que tienen las acciones ejecutar, es decir, lo que se puede hacer o no. En el caso de las luces se pueden conectar o desconectar al sistema de luces y prenderlas o apagarlas. En este caso podemos ver que conectar tiene un bloque try and catch, ya que si no se logra conectar al sistema, te manda una excepción en donde dice que no lo logró. Al igual que en los métodos desconectar, encender y apagar. En el caso de la puerta, tiene las opciones de conectarse o desconectarse al sistema de la puerta y de abrir o cerrar la puerta. Al igual que en luces, podemos ver que en la clase puerta tenemos a los métodos conectar, desconectar, abrir y cerrar con sus respectivos bloques try and catch. Posteriormente se creó los concrete commands para poder hacer uso de sus receptores respectivos implementando la interfaz command. Y en el caso de las luces se tiene las clases encender y apagar luces, donde se tiene el constructor creando un objeto de tipo luces y el método execute donde dice qué es lo que será con precisión. En la clase encender luces podemos ver cómo en el método execute los pasos serán conectar, encender y desconectar. Y en la clase apagar luces se puede ver cómo execute volver a hacer el paso conectar, ahora apagar y desconectar. Y es prácticamente igual en el caso de la puerta, solo que sus clases serán abrir puerta y cerrar puerta, y sus constructores crearán un objeto de tipo puerta. Podemos ver cómo en la clase abrir puerta el método execute va a ejecutar conectar, abrir y desconectar. Y en la clase cerrar puerta el método execute ejecutará conectar, cerrar y desconectar. Continuando con el diseño, se necesita una clase invocador que es la que se encarga de convertir al objeto command a una orden específica y llamar a las clases que ejecutan la instrucción. Y por último, se declara a la clase main que es la que se maneja como el cliente. En esta clase está un pequeño menú para que el usuario le sea más fácil el manejo del programa
donde se le muestran las opciones que tiene. Según sea el caso, es como se comporta el objeto command y se le llama al método imp, que va a llamar a la clase invocador para que se pueda ejecutar las clases según lo que se haya pedido. Al final, se muestra el resultado de la ejecución. Si elegiste la opción número 1, se muestra el siguiente resultado, donde se ve la conexión al sistema, el encendido de las luces y la desconexión del sistema. Si eliges la opción número 2, se muestra la conexión al sistema de iluminación, apagado de las luces y la desconexión del sistema de iluminación. Si eliges la opción número 3, se muestra la conexión al sistema de la puerta abierta y la desconexión al sistema de la puerta. Y finalmente, si eliges la opción número 4, te muestra la conexión al sistema de la puerta cerrada y la desconexión al sistema. Bueno, ya que se explicó sobre el patrón command, yo en mi opinión puedo decir que es uno de los más sencillos que he visto, porque hay que recordar que los objetos se van a tratar como unas acciones introducidas por la consola. Y bueno, también en mi opinión lo que más me gustó fue que me gustó cómo la comunicación entre los componentes fue muy fácil. Además de que siempre se va a llevar un registro en una cola o en una pila. Y bueno, esto también es muy importante, pues va a permitir un registro de todo lo que se hace en el programa. Para mí, este proyecto fue bastante importante para conocer los patrones de diseño, ya que es la mejor forma de resolver problemas que estás teniendo durante la programación de un proyecto, porque en algunas ocasiones encuentras soluciones muy complicadas para un problema concreto. Y además es algo seguro porque ya miles de personas lo han probado y les ha funcionado. Lo único malo que le encuentro es que en algunas ocasiones es difícil de identificar en qué casos utilizar cada patrón. Pero en específico del patrón command es bastante útil en el caso que el usuario tiene que tomar decisiones para el desarrollo del programa, ya que las instrucciones se vuelven objetos y eso lo hace más seguro. Aquí también se incluyeron las referencias en las que pudimos buscar sobre el patrón command y los patrones de diseño. Una de las primeras de ellas fue el tema en general, ingeniería de software. Esto se va a ver como materia en la carrera. Además de que este tema de ingeniería de software nos va a enseñar cómo hacer un proyecto desde cero, cómo crear un proyecto para la industria, ya después de la carrera. Bueno, en esta no solo es programar, te va a enseñar desde cómo empezar, cómo surgen las necesidades para crear un proyecto, cómo darle un seguimiento al proyecto, y es por eso que aquí es muy importante el patrón de diseño, como habíamos dicho, está en el diseño de software. Y además de eso, hay diferentes etapas para hacer un proyecto, para un sistema. También utilizamos el libro Head First Design Patterns, que realmente te ayuda a entender todos los patrones de una forma más tranquila. Es decir, no viene tanta teoría y viene cosas más aterrizadas a la realidad. Vienen muchos ejemplos y pequeños ejercicios con los cuales puedes complementar tu aprendizaje. También usamos el libro Design Patterns, ya que es la base de cualquier otro libro, gracias a que sus autores fueron de los primeros que acuñaron los términos de diseño de patrones. Y realmente es la mejor teoría que puede haber en la librería. Aunque en algunas ocasiones puede ser difícil de entender, ya que puede ser muy técnico en algunas ocasiones. Eso es todo, amigos.